Regresamos a Portafolio. Mire, ya está con nosotros nuestro compañero Víctor S. Peña. Víctor, traes un tema muy interesante, el tema yo creo que de la semana, porque los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia votaron el día de ayer sobre si se despenalizaba el aborto en dos estados, lo que es Baja California y San Luis. Y bueno, ese tema siempre va a generar polémica y bueno, te escuchamos. Adelante sobre ese tema. Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, el tema de la semana, sin duda, fue el de las resoluciones que se presentaron en la Suprema Corte de Justicia, particularmente después de varias acciones de inconstitucionalidad que se le denominan en la Suprema Corte sobre reformas a las constituciones tanto de Baja California como de San Luis Potosí. En la primera es una reforma a la Constitución, en el artículo 16 de la Constitución de Baja California, que se aprobó y es vigente desde octubre del 2008. La segunda, sobre San Luis Potosí, es el artículo 16, particularmente vigente desde mayo del 2006. ¿Qué fue lo que se debatió? Y aquí habría que tratar de hacer unas precisiones, porque pareciera hubo dos debates. Por una parte, el debate jurídico, el que se presentó en la Suprema Corte de Justicia, que tenía que ver con la constitucionalidad de las reformas a las constituciones locales. El debate era si las constituciones, si las legislaturas de San Luis Potosí y de Baja California podían o no podían modificar su constitución incorporando una frase de protección a la vida. Ahora, después del 2008, del 2009, estas constituciones lo que dicen es que el derecho a la vida se protege desde la concepción. Esto tiene unas consecuencias que, digamos, ya se están presentando en códigos penales y códigos civiles, en donde básicamente lo que se está esperando es que sea igual el aborto a un asesinato, y de ahí el segundo debate que se ha presentado, que es el que ha acaparado la atención de los medios de comunicación en estas últimas fechas, en donde básicamente se está diciendo que lo que se discutió en la Suprema Corte de Justicia era si se estaba a favor o no del aborto. Aquí, insisto, el debate jurídico fue la constitucionalidad de la reforma de las constituciones locales, y esto ha derivado en el debate en medios sobre si se debe o no permitir el aborto, pero este no fue el que se presentó en la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuáles son las dos posturas? Y por eso hemos denominado el comentario del día de hoy como que se revive el debate sobre la muerte, porque básicamente cuando se tiene el tema de los abortos, del aborto, hay dos posturas que son, digamos, tradicionales y que son prácticamente irreconciliables. Por una parte están aquellos que se manifiestan a favor de la vida, esto es, que no se interrumpa el embarazo en ningún momento, y hay quienes privilegian el derecho de decidir de la madre, en donde por algunas razones, incluso la propia decisión de la madre, pueda interrumpirse el embarazo. La Suprema Corte de Justicia hace un par de meses ya había tenido este tema sobre la mesa. Si usted lo recuerda, por ahí a principios de año, cuando hubo unas despenalizaciones en el Código Penal del Distrito Federal sobre el aborto, en donde incluso se permite en el Código del Distrito Federal, en el Penal del Distrito Federal, el aborto antes de las 12 semanas, la Suprema Corte de Justicia se pronunciaba a favor de que los estados y el Distrito Federal pudieran decir si estaban a favor o no del aborto. ¿Cuál fue una de las grandes diferencias que se presentan aquí? Y es un poco también el análisis político que se hace, es que el voto que se requería para que en todo caso siguiera esta tradición hasta ahora marcada de la Suprema Corte de Justicia, en donde se inclina la balanza a favor de que las mujeres puedan decidir si interrumpen o no el aborto, la balanza no se inclina por el voto de un ministro recientemente designado, el ministro Pardo, que, si usted recuerda por ahí, fue designado a propuesta del presidente Felipe Calderón. En este debate que se presenta a favor de la vida o a favor de la decisión, hubo también dos momentos interesantes que vale la pena comentar. Por una parte, la intervención con un timing bastante equivocado, me parece, de parte del presidente Calderón, de enviar al Senado en este momento, en donde estaba el debate en este momento, una carta para que se restringiera, para que se eliminara una cláusula de restricción del Pacto San José, es decir, un pacto internacional que México ratifica por allá de los años 80, y hasta ahora el presidente Calderón, argumentando algunas reformas de junio de este año, dice bueno que sería buen momento para
observar lo que dice el Pacto San José, que hasta la fecha tiene una cláusula de restricción que precisamente lo que ha permitido es que cada uno de los estados se presente. Como ya es sabido, la historia termina, al menos hasta este momento, en que 7 de los 11 ministros de la Suprema Corte se manifestaron en contra de la constitucionalidad de las reformas de las constituciones de la Constitución de Baja California. Hay una mayoría, pero no se alcanzó la mayoría calificada que requiere la Constitución de 8 votos en ese sentido. Y en todo este marasmo de situaciones de a favor o en contra, valdría la pena preguntarnos cómo estamos en Coahuila. Y mire, déjeme le comento que en el artículo 173 de nuestra Constitución local, desde 1989, todo lo que se está dando ahorita de debate ya está incluido en nuestra Constitución, es decir, la protección desde el momento de la fecundación ya está en nuestra Constitución desde 1989. En ese sentido, nuestra entidad, digamos, está más allá del debate que se está presentando, que llama la atención porque no solamente Coahuila, sino prácticamente más de la mitad de los estados tienen este clausulado dentro de sus constituciones y por supuesto no ha suscitado mayor comentario, mayor reacciones de ninguna de las partes que ahorita están involucradas en este tema. Y hasta aquí sería el comentario del día de hoy. Muy interesante, le digo a nuestro auditorio, Víctor, es el tema de la semana, polémico también porque incluso algunos legisladores del PRI ya salieron a declarar ayer por la tarde y por la noche que vieron la mano metida del presidente a través de una presión hacia los señores ministros de la Suprema Corte, sobre todo para no declarar la invalidez de estas reformas a las cuales tú hacías mención. ¿Tú crees que estuvo por ahí metida la mano el presidente? Más allá digamos, tratar de sospechar de que hubiera habido algo oculto, habría que señalar que en su carta al Senado de la República es más que claro. Y además no solamente el presidente, sino que hay un subsecretario de apellido Zamora que precisamente en el marco de estas discusiones que se hicieron de la Suprema Corte, como subsecretario publica una crítica al trabajo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia. Es decir, más allá de que si lo hizo por debajo del agua y demás, me parece fue muy clara la postura del presidente con un tiempo muy desafortunado, decía yo. Este tema debiera estar en la agenda en todo caso desde hace un par de años y no precisamente en esta semana tomando partida, y de ahí me parece se desprenden estos comentarios de y de veras que nos quedamos con las ganas de hablar más sobre el tema, ya nos ganó el tiempo, me hubiera gustado conocer tu opinión personal sobre eso, yo por supuesto también dar la mía, lo platicaremos más adelante a través del Canal 8 y ya cuando regrese nuestro compañero Víctor S. Peña, pero por lo pronto, este fue su comentario. Nos despedimos, Gracias. Víctor. Gracias.